Siempre decimos cuando llegan las eliminatorias que la Champions tiene sus propias reglas, ¿no? Su propia forma de jugarse estos partidos, de competir. Y sin embargo, uno de los principales favoritos a día de hoy, el Barça de Hans-Dieter Flick, tiene otra manera de encarar la competición. Y la verdad es que mal no le está yendo. Lo importante llega ahora. Siempre solemos decir que la Champions hasta este momento del año consiste en no perderla, no se puede ganar, ahora toca ganarla. Ahora toca ganarla y toca lidiar con el miedo de perderla, porque la Champions es una competición que siempre lo decimos, donde el miedo, el temor, muy emocional, la presión, todo lo emocional, todo lo humano, termina afectando a lo táctico y a lo futbolístico. Y creo que esta es la primera vez, Nahuel, en varios años, desde luego la primera vez desde que estamos aquí en Radio Marca, en la pizarra de Quintana, en la que el Fútbol Club Barcelona sí está entre los grandes favoritos, porque es verdad que el año pasado llega a cuartos de final y, oye, gana en París, gana en el Parque de los Príncipes, luego la expulsión de Ronald Araujo y la mala gestión del Barça acaba como acaba, pero creo que en octavos de final tú cogías 3-4 equipos y el Barça no estaba. Al menos es mi impresión, porque además la temporada del Barça era la que era con Xavi, muy flojita. Ahora sí, en todas las quinielas, para unos el primero, para otros el segundo, tercero, cuarto, me da igual, pero está entre los principales favoritos. Y para hablar un poquito del reto que tiene por delante tanto este Barça de nuevo cuño como Hans-Dieter Flick como entrenador, me apetece hablar con vosotros sobre esto que solemos decir que tienen que tener los equipos que aspiran a ganar la Champions. Cómo suelen ser y cómo suelen competir, porque siempre diferenciamos, Nahuel, entre esos equipos del día a día y esos equipos, como me gusta decir a mí, del día B a la hora H. Sí, yo creo que este favoritismo se lo ha ganado el Barça por la manera de competir, ¿no? Por empezar a hablar de Hansi Flick. Tenía tantas dudas y llevábamos tantos años sin meter al Barça en esa quiniela que si no hubiéramos visto partidos, sobre todo como el del Bayern... Sí, esa semana ante Bayern y Barça. Eso, Madrid. Y Bayern-Madrid, claro. Sí, contra el Barça complicado. Sí, es lo que yo creo que realmente lo sitúa en el centro de todo, ¿no? Porque si recordáis, empieza muy bien el Barça la temporada en Liga, pero lo primero que hace en la Champions es tropezar contra el Mónaco, con un partido muy condicionado por el tema de la expulsión. Pero vaya, que lo primero que hace es tropezar y decimos, oye, otra vez en Europa al Barça le está costando. Es cierto que la temporada pasada da un paso adelante después de una mala fase de grupos. Sí. Empezó mal la fase de Liga con esa derrota, pero desde entonces el Barça solo ha recolectado noticias positivas que nos hacen ser muy optimistas. Estamos diciendo que el Barça compite sin esa mochila de piedras que tenía el anterior Barça. El Barça, no quiero ponerles en el foco, pero que se me entienda bien, en el que evidentemente era la etapa final de Messi y de Suárez, en el que están como capitanes Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto. Las últimas eliminatorias, Busquets, por supuesto, las últimas eliminatorias parecían que el Barça estaba compitiendo contra el rival de turno y contra el Liverpool, contra la Roma, contra la Juventus, contra los fantasmas que tenía el Barcelona. Este Barça no tiene la experiencia ni la jerarquía que podía tener ese Barça, que ya había ganado Copas de Europa, mismamente en 2015, pero tampoco tiene el lastre. Y esto me parece muy importante porque es una generación muy joven, que insisto, que todavía no es madura. Creo que no tiene a ningún campeón... Bueno, a Robert Lewandowski es el único campeón de Europa que tiene, ¿no? Szczęsny no la ha ganado... Así bote pronto, no tiene a ningún otro campeón de Europa. No. Frenkie de Jong tampoco. Andreas Christensen con el Chelsea. Mira, muy buena, muy buena. Pero fijaos, estamos hablando de detallitos. Sí, un futbolista que no lo esperamos. Y salvo Robert Lewandowski, bueno, Christensen muy bien como central en esa línea de tres, pero ya está, ¿no? Claro, esto, que tiene su vertiente, bueno, negativa o desde luego que tienes que compensar con otras cosas. Insisto, que creo que tiene una vertiente muy positiva para que el Barcelona compita limpio. Que compita, oye, contra el rival que tiene delante, sea el Benfica, sea el Dortmund, sea el Bayern Múnich o sea el, Paris Saint-Germain, pero que compita limpio. Es que yo recuerdo hacer previas de Champions del Barça aquí en la pizarra no hace tanto tiempo y decir, cuidado como si se le empieza a complicar la eliminatoria al Barça, que no aparezcan esos fantasmas del pasado. Aquí le hemos visto caer en fase de grupos. Que acaban lastrando la mochila, efectivamente. Pero me parece fundamental la semana que destacabais de los dos partidos ante Madrid y Bayern, porque creo que es la semana que nos hace ver a todos que el Barça va a competir con un plana muy marcado, justo, y que lo va a extremar al máximo para competir en Champions. ¿No os parece que más allá de que hay un relevo generacional y al final el tiempo todo lo cura? Esta es una realidad. Si ahora mismo estáis pasando un momento de valle emocional, acabáis de romper con vuestras parejas, chicos, chicas,
El tiempo todo lo cura. Me he puesto así... Sí, bueno, porque... Sí. Un poco Mr. Wonderful. Bueno, porque... Sí, No, sí, porque sí. hay mucha gente Bueno, que nos está sí. escuchando y quiere saber del Barça, pero también tiene el corazoncito roto. Y yo hablo para todos los públicos, sobre todo para los que lo están pasando mal. El caso Menos es que para los diabéticos. el tiempo todo lo cura, todo lo va solucionando, hace que nos vayamos olvidando de las cuestiones, pero aparte, lo que ha hecho Flick es dar eso, un plan que seguir desde el día 1. Yo recuerdo esas declaraciones de Íñigo Martínez después del partido de Santiago Bernabéu y decir, es que desde el día 1 nos han dicho que vamos a defender así. Total. Y lo hemos entrenado así, y no hay alternativa. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, oye, cuando vengan maldadas. No había alternativa. El Barcelona superó ese bache con la misma idea, matiz arriba, matiz abajo, que tenía antes en esa muy buena racha, tanto en Liga como en Champions. Lo que me parece interesante, Nahuel, Adri, y quiero que nos centremos en esto, es que es una vía, es un estilo que no suele ser recomendado en Champions. Siempre decimos que en la Copa de Europa compiten mejor, la ganan los equipos que cometen pocos errores. Los equipos que controlan los ritmos bajos, que es como se suelen jugar, no todas las eliminatorias, pero sí esas eliminatorias de la verdad, que saben adaptarse a las diferentes situaciones, que tienen diferentes planes, que evitan los correcalles. Todo esto, chicos, lo decíamos con el Manchester City de Guardiola, Sí. que lo había pasado ante el Tottenham, ante el Liverpool, ante el Olympique de Lyon, y al final, cuando ganan, que lo hace con los 4 centrales y un plan un poquito más equilibrado, un poquito con momentos de cinismo, recordemos aquella eliminatoria final contra el Atlético de Madrid y demás, lo que pasa ante el Inter, que hay momentos de repliegue, decimos, claro, es que se había preparado, ya era un equipo para ganar la Champions. El Barça, formalmente, es, en muchos sentidos, lo que no tiene que ser un grandísimo equipo para ganar la Copa de Europa. Pero fíjate, es una fórmula, yo creo, muy ganadora con Hansi Flick cuando ha conseguido ganar la Champions y también cuando no lo ha conseguido. Pero ahora vamos a eso. Pero ¿estás de acuerdo en que es antítesis en muchos sentidos? Pero es que depende de dónde partas, que es a lo que voy. Es que venimos viendo un Barça que en Champions daba la sensación de que había veces que se quedaba corto y sobre todo se quedaba corto a nivel de potencial ofensivo. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí, la fórmula para ganar Ligas de Campeones normalmente ha sido otra, ¿no? Y hay que recurrir un poquito al cinismo, pero sobre todo... Es que ese es el equipo menos cínico que he visto en tiempo. Pero es que antes de llegar al cinismo, tú tienes que llegar a saber cómo agredir al rival y cómo ser dañino. Entonces, yo creo que eso Flick casi que te lo garantiza y te lo pone como una... virtud competitiva, ¿no? Y sin Flick, la temporada pasada y las temporadas anteriores del Barça, hemos visto algo así, e incluso el Bayern sin Flick ha llegado a pecar un poco de esto. Es que yo quiero que se me entienda bien, para mí el Barça es uno de los 2-3 principales favoritos. Lo es. Antes de que empiecen los octavos de final, yo sitúo al Liverpool, al Paris Saint-Germain y al Fútbol Club Barcelona. Esa es mi sensación, sobre todo porque además Atlético de Madrid con ese cruce, es verdad que el Liverpool también con el Paris Saint-Germain, pero es que, no sé, tengo la sensación, la vibra de que puede ser el año del Paris Saint-Germain. El caso es que es muy interesante porque el Barça, que es un equipo que está ganando los partidos grandes, que está demostrando ser muy fiable cuando sube el listón de exigencia, en muchas cosas es lo contrario. Es lo que digo, no es ritmo bajo, no tiene diferentes planes, no hay una gran adaptación. Quizás su mayor defecto es que todavía no sabe exactamente leer del todo los partidos porque es un equipo que acaba de nacer. Entonces, claro, como dice Nahuel, si vemos desde dónde partimos es que este era el mejor camino. Sí, yo no imagino a otro Barça con más opciones que con esta vía de Flick. Pero me parece muy interesante plantear que esto es un envite de Flick, como decía al principio, Flick contra la Champions, porque Flick tiene una manera de jugar que normalmente no es aconsejable para ganar la Champions, y no solo ahora es uno de los favoritos, sino que, como dice Nahuel, es que ya la ha ganado. Que, ojo, es verdad, es una Champions con cierto asterisco, porque está la pandemia, se juega en andaluz la fase final, no hay eliminatoria, que esto lo simplifica mucho, a partido único, claro, pero al mismo tiempo, el Bayern, antes de la pandemia, era también el principal favorito a ganarla, no se nos olvide. Ya era una pisonadora. Claro. Ese equipo ya era un equipo muy, muy serio y muy rodado. Claro, si uno repasa los datos del Barça en esta Champions y ve que ha encajado 13 goles en 8 partidos, que promedia más de un gol y medio en contra por encuentro, dices, es imposible que pueda ganar la Champions un equipo que encaja tantos goles. Si te vas a los goles a favor y ves que ha marcado 28 y está promediando 3,5 por encuentro, claro, pues aquí queda a las claras, queda muy evidente cuál va a ser el plan
que va a llevar a cabo el Barça. Es que me llama mucho la atención porque solemos decir que en Champions no es lo fuerte que golpea, sino lo fuerte que pueden golpearte. Esta famosa frase de Rocky, que es que la ha llevado a cabo el Madrid muchísimas veces, el Atlético de Madrid. Bueno, mismamente, creo que el Barça, ¿cómo decirte? El Barça de 2011, sobre todo de Pep Guardiola, muestra un poquito esto. Lo que pasa es que el Barça de 2011 casi es que no le tosían, y el Barça de 2015 con la MSN es que te destrozaba a golpes. Total. Era Mike Tyson. Pero sí que me parece interesante esto porque creo que es ¿cómo decirlo? Una manera no aconsejable, pero que si llevas tan bien, tienes tan interiorizada y no negocias, te puede hacer ganar esos partidos a base de tu estilo y que el rival importe menos. Es que es un Barça tremendamente optimista. Sí. En sus partidos, en su planteamiento y en todo lo que él cree va a ocurrir en el partido, que le va a caer de cara, y de momento, oye, le está cayendo bien, que no hay aquí discusión. Pero si os fijáis, realmente no es una fórmula tan rara, y realmente yo hay otro técnico al que metería en la coctelera, igual no al nivel de Flick, porque yo creo que Flick le llegó a un extremo que no habíamos visto en la élite. Klopp. Sí, que Klopp son 3 finales de Champions, perdón, 4 finales, un título. Sí. ¿Y te puedo hacer el girito? Hombre, por supuesto. ¿Cuándo gana Klopp? Cuando es menos Klopp. Por eso. Es que me parece muy interesante porque Klopp la podía haber ganado con el Dortmund, Sí, y la podía haber ganado la primera vez con el Liverpool, pero es curioso porque todos estos entrenadores también le pasa a Guardiola en 2009, el equipo es más vibrante, más emocionante, más frenético, y luego tiene un proceso de maduración, igual que el City de Guardiola. Pues el Liverpool de Klopp se va pasando del rock and roll al blues melódico, no sé si decirlo de alguna manera así, o el rock un poquito más comercial, menos duro. Y creo que es ahí cuando gana. Se acerca más al indie, ¿no? Sí. Indie. Ya me estoy metiendo. Es que el indie. El indie ha dejado de ser indie, ¿no? Porque ya el indie no existe, evidentemente. Es un hombre de paja. Pero es verdad que Klopp, que es verdad eso, la gana justamente cuando hay un puntito de maduración. El tema es que con Flick no hemos llegado a vivir ese tipo de momentos. ¿Por qué? Sí, el Bayern dura muy poco. No, y sobre todo dura poco. No sé si os acordáis, claro, hablamos de la temporada 19-20, que es donde gana el título, pero en la 20-21 es aquella temporada donde cae eliminado en cuartos de final contra el Paris Saint-Germain por culpa de Andorra. Por culpa de Andorra. Se lesiona Lewandowski con Polonia en un parón de selecciones de marzo y no puede jugar la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain y acaba perdiendo en casa en el Allianz el único partido que pierde en esa edición de la Champions. Era el principal favorito de nuevo. Gana los mismos partidos en la 20-21 que en la 19-20. Lo que pasa es que, claro, el tema de las eliminatorias a doble partido evidentemente te hace jugar más en la 20-21 y se queda fuera ahí el Bayern cuando era el principal favorito. Y daba la sensación de que ese Bayern, que es el que consigue que Lewandowski bata el famoso récord de Gerd Müller en el día a día en Liga, que explota todo el potencial ofensivo que tiene el equipo. Claro, cuando no consigues ese plan de máximo de, oye, voy a ir arriba y voy a apretar y voy a intentar marcar 4 o 5 goles casi por decreto, se te cae un poco. Es un plan muy optimista porque cuesta tener a todas las estrellas enchufadas toda la temporada. Y creo que por eso no lo estamos viendo tanto en el desarrollo en el largo plazo. Claro, es muy interesante esto porque es verdad que, ojo, en las Champions se están marcando más goles que habitualmente. Y creo que de un tiempo a esta parte estamos viendo eliminatorias a muchos goles. Mismamente la eliminatoria reina de los últimos años, que ha sido el Madrid-Manchester City, ha habido goles por doquier. No me estoy refiriendo a este último año, ¿no? Que eso era otra cosa. Pero sí que es verdad que... ¿cómo decirlo? Está esa frase permanente, incluso ya lo he escuchado en culés muy optimistas, porque me parece normal, que digan, bueno, a ver, algún día el centímetro en el fuera del juego nos va a jugar en nuestra contra. No. Pero yo aquí diría, ya, pero es que ese día todavía no ha llegado y es que es la mejor forma de evitar ese día. Sí, o sea, al final, a lo que voy es que esta fórmula puede ser algo diferente, algo contrario a lo que suele pedir. Yo es algo que agradezco, ver propuestas diferentes, tan optimistas, igual que agradezco que cuando todos son optimistas llegue un tío, como llegó Diego Pablo Simeone, 4-4-2 y venga, atácame. Me encanta la variedad en el fútbol, pero al mismo tiempo es que estoy de acuerdo con lo que dice Nahuel. Le pueden faltar cosas y puede haber cosas en su contra, pero esta era la única fórmula que le acercaba a ser top 3 favorito. Sí, totalmente. A ver, a mí la lógica, por el historial que hemos repasado de campeones que han tenido que matizar su propuesta, me invita a pensar que el Barça va a tener que aprender a bajar una marchita en los partidos para competir bien las eliminatorias ahora que van a llegar las eliminatorias. ¿Tú crees que este es el reto? Yo creo que es el reto que tiene. A mí la lógica me invita a pensar
que es el gran reto que tiene por delante Hansi Flick, y más con lo que vimos en Copa. Para evitar un Atleti, ¿no? Para evitar precisamente eso. Y aquí la duda es, ¿más pelota? ¿Más cinismo? ¿Una defensa más atrasada? Más pelota. Creo que el reto es más pelota. Que el Barça tan ofensivo aprenda a mirar un poquito más hacia atrás, dar algún que otro pase de seguridad y no ser tan vertical, porque ya no es solo que el rival te pueda cazar con ese centímetro, se planten delante de Chesney y te la acaben liando. Es que el Barça está teniendo una eficacia de cara a puerta que me parece difícilmente sostenible en la Champions. Te he dicho antes que son 28 goles a favor en lo que va de Liga de Campeones, con 56 remates a puerta. Ostras, Eficacia el 50%. 50%. Uno de cada dos va dentro. Por Y cierto, esto no sé hasta qué punto es sostenible. Fede Ratas, nos olvidábamos, claro, es que no está jugando ahora mismo y por eso nos hemos olvidado. Marc-André Ter Stegen es campeón de la Champions, Bueno, claro, la evidentemente, 14-15. Sí, pero por desgracia bueno, es que no tenemos a Ter Stegen. ninguno de los dos campeones van a poder estar contra el Benfica. Que es el Sí, Christensen y Ter Stegen. Sí. Pero Dos de los está tres. Lewandowski. Dos Está de los Lewandowski. Bueno, claro, sí. Pero los dos No han le quedado- quites una Copa de Europa que ya le quitaron un Balón de Oro de la pandemia. Bueno, y casi que le quitaron otra Copa de Europa en la 2021. Por cierto, el registro de Hansi Flick, sumando las 2 temporadas que compite con el Bayern en Champions, más está en el Barça, son 26 partidos, 22 victorias, 2 empates, 2 derrotas. Que me parece Es que- muy... Por eso quería hablar de Flick contra la Champions, porque dices, ostras, estás utilizando un método que no es el más aconsejable, pero le estás ganando a la Copa de Europa. Pero es que fíjate, y ya te digo... Porque tengo la acuérdate, sensación cuando llega Flick Nahuel al Barça, todos tenemos, y aquí lo comentamos, todos tenemos, a ver, todavía no sabemos exactamente qué entrenador es Flick. Creo que después de esto ya sabemos al 100% lo que haría Flick si va, yo que sé, al Arsenal. Yo es que creo que la experiencia con Alemania nos rompe un poquito los esquemas, que sale mal cuando parecía que estaba muy bien tirado, pero creo que los Bayern posteriores a Flick, tanto el de Nagelsmann como sobre todo el de Thomas Tuchel, veremos qué pasa con Kompany, es que ha pecado de no saber cómo agredir al rival. Y mira que, por ejemplo, el Bayern de Tuchel es un Bayern muy cínico y que gracias a ese cinismo pasa adelante en los cuartos de final contra el Arsenal la temporada pasada. Y casi ante el Real Madrid. Claro, pero esa sensación de impotencia que sentimos en la primera temporada, donde Tuchel coge el testigo a mitad de camino, cuando el Bayern llevaba pleno de victorias con Nagelsmann, Sí. aquella derrota me parece que fueron 3-0 en Manchester contra el City. Dices, ostras, es que no ha habido ningún momento donde el Bayern haya podido agredir al rival. Y creo que Hansi Flick casi que te garantiza eso. No ha entrenado al Slovan de Bratislava. Al final ha hecho todo esto con el Bayern y con el Barça. Sí. Pero hay muy poquitos entrenadores que cojan a los 6, 7, 8, cualquiera de estos equipos que son aspirantes a ganar la Champions los sacudan así. y te garanticen que van a hacer daño al rival. Sí, sí, estoy de No acuerdo. obstante, este Barça, en comparación al Bayern de la 19-20 también de Flick, tiene un girito que es el tema del fuera de juego. Sí. El Bayern de la 19-20 no tiraba al fuera de juego como lo tira este Barça. Tenía jugadores Claro, Álava y mejores Boateng a nivel corrector. tenían que girar varias veces para pero- correr hacia su área. Claro, es que yo creo, no sé cuánto tiene que ver. ¿En esa temporada ya había VAR? Sí, 19-20, sí. claro. Ah, vale, pues entonces no digo nada porque creo que de cara, lo hemos explicado, al tema de las normas, todo tiene una vez hay un cambio de norma en el fútbol, aunque esto no es un cambio de norma propiamente dicho, pero bueno, nos entendemos, hay una respuesta. Sí. Y creo que igual esta táctica en un fútbol sin VAR, pues hubiese sido un poquito más peligrosa porque hay fueras de juego que son milimétricos. Y la realidad es que los milímetros le están favoreciendo al Barça. Y cuando ya llevas, ¿cuántos meses van? 7 meses favoreciendo los milímetros, esto es de todo menos suerte, es de todo menos casualidad. Está muy bien preparado. Te puede perjudicar el día clave porque, oye, son milímetros a fin de cuentas, pero la realidad es que lo hacen realmente bien. ¿Le puede faltar al Barça esa gestión en los últimos minutos? Estoy de acuerdo. Creo que también le puede llegar a faltar un puntito de inspiración de cara a portería si Robert Lewandowski, que es uno de los que abanderan ese registro de un gol cada 2 disparos a puerta, bueno, pues no está tan bien en el tramo final de la temporada. Yo creo que ahora está un poquito mejor que a comienzo de 2025, pero no está tampoco como en septiembre o como en octubre. Sí que creo que hay una cosa que tiene el Barça que no tiene otro equipo, que es no veo a ningún otro equipo, quizás el Liverpool de Slot,
en cierta medida el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, pero no veo a otro equipo capaz de hacer las oleadas ofensivas que tiene el Barça. O sea, hay momentos de 15 minutos que te sacuden a lo bestia y que no sabes dónde estás. Es que igual el Liverpool de Slot es un equipo un poquito más mixto, pero la eliminatoria, que ya no vamos a ver hasta una hipotética final entre Barça y Paris Saint-Germain, tenía ese atractivo de decir, oye, el equipo al que más le gusta bajar las revoluciones, que menos necesita las oleadas, aunque las pueda propiciar, como es el Paris Saint-Germain, contra un equipo que vive de ese vértigo constante. Era un choque de estilos que molaba mucho ver. Como digo, no lo veremos esta temporada hasta una hipotética final. Yo lo quería ver en el fútbol ficción. Después de un Madrid-Atleti, mejor dejar pasar al Paris Saint-Germain por otro lado. Pero el caso es... que tenemos la duda de, en ese plan con un poquito más de balón, que entiendo que por ahí entra un poquito el matiz de Frenkie de Jong que venimos analizando en clave Barça, hasta qué punto se puede dar otra vuelta de tuerca a la propuesta. Sí. A mí me parece complicado porque además el sino de los futbolistas, Lamine Yamal en 2 años, 3, estoy seguro que va a poder tranquilizar y pausar más los partidos, pero es un chico de 17 años, ya bastante hace. Rafinha es lo que es. O sea, a Rafinha no le puedes pedir que le añada pausa al fútbol porque igual te lo cargas. Pedri sí que algo más, pero necesita alguien que la retenga. No sé, creo que también va a ir la identidad del equipo e igual. Esto siempre se decía, y se dice mucho en el fútbol, pero aquí lo hemos escuchado mucho. Y si Raúl tuviese la calidad de Guti y Guti la que hace Raúl, no, mira. Primero, Raúl tenía muchísima calidad. Muchísima calidad. Y segundo, si Raúl tuviese la creatividad de Guti, sería otro futbolista. Y si Guti tuviese la que hace Raúl, pues igual no daba esos últimos pases. Aquí cada equipo es como es y no puedes escoger lo bueno de uno y lo bueno de otro para crear un Frankenstein. Eso es imposible. Entonces el Barça tiene lo bueno que tiene esta modalidad tan agresiva y no le puedes pedir el puntito de pausa y de tranquilidad que le da, yo que sé, el Atlético de Madrid del Cholo cuando lo necesita. No puede. Ahí hay más... símbolos comunes, signos comunes con el Bayern. Es que Joshua Kimmich es también un futbolista muy vertical. Musiala es otro que tal baila. Jugó mucho en la última Champions y en la última temporada con Flick. Thomas Müller, Leon Goretzka. Claro. Es que al final... Alfonso Davies. Sí, bueno, es que Alfonso Davies es lo más destacado. Es que nos acordamos poco, porque queda antes de la pandemia, pero tanto los dos partidos en Londres, tanto el partido contra el Tottenham como ante el Chelsea, son partidos bárbaros de un Alfonso Davies que todavía era un desconocido por aquel entonces. Dentro de los muchos o muchísimos pros que tiene este Barça que estamos analizando ahora, yo marcaría como clave la convicción con la que está jugando. Yo creo que no hay equipo en Europa que juegue con la convicción del plan que lleva a cabo como el Barça de Flick. Ojo al PSG, en esto, pero Luis Enrique el Barça, lo está consiguiendo, pero el Barça tiene mucha convicción en si puede meter 9, va a buscar el 10º. Sí. Y de hecho, si puede aplastar al rival. Esta es una cuestión que nos lo decían en el chat, decía, Pizarritas, os recomiendo que veáis partido del Barça de Cruyff. Yo a Cruyff no le he vivido, evidentemente, pero... Y que hagan otros ritmos, además. No, pero he visto muchos partidos del Barça de Cruyff, y es verdad que el cruyffismo se ha manoseado tanto, el término, que... Claro, hay más cruyffistas que Cruyff, igual que con Guardiola, pero es absolutamente cierto que la identidad, la vocación, si lo queremos decir así, del Barça de Flick es bastante más fiel a la idea cruyffista del fútbol que otras que también identificamos con el modelo Barça, porque el modelo Barça tampoco hay que ser tan... constreñirlo al máximo. Bueno, y hay una figura que une las dos cosas y que ahora mismo está en el cuerpo técnico del Barça, que es Thiago Alcántara, que fue una baja muy dura después de ganar la Champions para Hansi Flick. La temporada siguiente ya no está en la 2021 y que es un futbolista criado en la Masía, que daba la sensación de que podía ser ese futbolista de ritmos más bajos, de gestionar mucho la posesión, que podía ser más Xavi, y que acabó siendo un futbolista mucho más vertical y acabó explotando en aquella temporada. Sí. Creía que te ibas a referir a Jordi Cruyff, que ya no está, pero bueno. Bueno, Heiko Westermann era complicado. Que era más bien, Westermann era un central más bien lentote. Sí. Poco cruyffista. Poco cruyffista, y poco Barça. Era más bien otra cosa. Bueno, esto es... Por cierto, como contra, yo apuntaría la portería, Yo aquí estoy de acuerdo. La portería... Una cosa es que Szczęsny haya transmitido más seguridad y más garantías, y otra cosa es que Szczęsny pueda ser un argumento a favor. Claro. Porque creo que ni lo era en la Juve ni lo va a ser ahora de repente. El Barça marca el 50% de lo que chuta a puerta, encaja el 52% de lo que recibe. Me parece interesante esto porque igual que hablábamos de una fórmula como equipo, también había una fórmula individual. Y tú coges a la mayoría de equipos campeones, desde los muy buenos,
el Barça 2015, con Suárez y Ter Stegen, hasta los no tan buenos, como el Chelsea de Di Matteo, con Peter Cech y Didier Drogba, y dices, hombre, está muy bien jugar bien al fútbol, pero si tengo un gran portero y un gran delantero, se Más simplifica fácil, ¿no? mucho la cuestión. En todo caso, en la previa también de este Benfica-Barça y de las eliminatorias del Barça de Flick, queríamos hablar un poquito de esta idea que teníamos. Espero que os haya gustado, Pizarritas. Cualquier cosita, oye, nos la dejáis en comentarios.